Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, queridos amigos. Mateo cada vez nos sorprende cuando vamos profundizando su evangelio. Y en esta ocasión, la parte del evangelio que les quiero compartir nos vuelve pues a regalar otra escena maravillosa del misterio de Dios, el misterio de estar con Dios, el misterio del encuentro personal y comunitario con Dios, de esta vivencia con Dios. Ahí, por ejemplo, en su transfiguración en el monte Tabor, nos revela el amor de Dios por el hombre y de lo indescriptible que es estar en la presencia del Dios vivo. Jesús vino, sí, con un propósito a la tierra, al mundo, a redimir a la humanidad del pecado, de la muerte, de la enfermedad, ¿no? Del sufrimiento, del odio, del rencor, de la venganza, de la tristeza, ¿no? Y también vino, pues, a enseñarnos el camino de la salvación, este camino estrecho, esta puerta angosta que nos va a conducir hacia la santidad, hacia el servicio, hacia el amor. Y, y en este plan va a ser a la iglesia copartícipe de este proyecto de redención del hombre y de la salvación de su alma, la salvación de su vida. Ahí, luego que Cristo ha resucitado, en el Evangelio de Juan, el capítulo 20, versículo 21, nos va a decir lo siguiente: como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes los retengáis les quedan retenidos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso. Ahí este, está haciendo a la iglesia así, copartícipe en este plan de salvación. Y miren, vamos al evangelio que les quiero compartir. Un segundito para compartir pantalla. Acá está. Aquí está. Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Ha tomado el capítulo 17, versículo 1 al 9. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos, les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso texto. Bien, el encuentro y el tener experiencia de Dios pasa al menos por 2 dimensiones: la faceta personal y el aspecto comunitario, eclesial, lo que es el ámbito de la iglesia. Miren, en esta impresionante revelación aquí en el Monte Tabor, en el Evangelio que acabamos de escuchar, esta impresionante revelación de Cristo y del Padre, ¿no? El hombre llega a la más profunda realidad y encuentro personal con Dios. Ahí está, lo han visto, han escuchado al Padre, ¿no? Y, y han visto a Jesús resplandecer, ¿no? Un ser luminoso, divino. Por eso Pedro
va a decir a Jesús: Señor, qué bien, estamos aquí. ¿Mm? Estar aquí en presencia de Dios, sí, verlo, oírlo, sentirlo y palparlo, como lo palparon a Jesús, cuando incluso llegaron a meter los dedos en las llagas de sus manos, luego de haber sido crucificado y resucitado, de haberlo escuchado, de haber conversado con él, de haber intimado, de haberle contado sus experiencias, sus tristezas de vida, sus frustraciones, sus pérdidas y fracasos, y también sus esperanzas. Si estar, por ejemplo, con la novia, con la enamorada, o de repente llegar a un sitio, ver un hermoso paisaje. Acá en Perú tenemos hermosísimos paisajes, en la costa, en la sierra, en la selva. A mí me encantan los paisajes de la sierra, el Cusco, el Huamachuco, Otusco, Cajamarca, qué hermosos lugares, ¿no? Y también la arqueología, ¿no? Ver esas ruinas de Machu Picchu, por ejemplo, es extraordinario, es hermoso. Eso nos da una experiencia de júbilo. ¿Sí? ¿Y cómo no lo va a hacer? Estar en la presencia de Dios mismo. Claro, nosotros estamos un poquito más llamados a tener esta experiencia de fe en la oración. Una oración que cuando se hace vida y se hace durante toda la vida, obviamente, poco a poco, esa, esa gracia de Dios se va haciendo parte de nosotros. Y ya lo vamos sintiendo cada día más a Dios, de tal manera que cuando no hacemos oración, es como que si nos faltara el aire, es como que si nos faltara pues ver a la enamorada, como le decía. Y ahora sobre todo, tener esta experiencia, esta vivencia de Dios en la Eucaristía. Qué hermoso ahí, ¿no? La Eucaristía que la da la iglesia, la confesión que la da la iglesia, por supuesto, ¿no? Que Cristo las dejó, pero además el encuentro con Dios también es un encuentro eclesial, es un encuentro en la iglesia. En Juan capítulo 13, versículo 20 nos dice, en verdad, o sea, vean la importancia de lo que va a decir Jesús, os digo, quien acoja al que yo envíe, me acoge a mí, y quien me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado, o sea, el Padre. Entonces, queridos amigos, no podemos tener un encuentro personal con Dios sin ser parte y sin estar en la iglesia que nos da a Cristo en sus sacramentos. Y es así pues como estamos en unión y en unidad plena con la Trinidad Beatísima. Por eso, queridos amigos, escuchar a la iglesia, una iglesia jerárquica, y recibir los sacramentos de salvación puestos por Cristo en ella, es escuchar al mismo Cristo y al Padre. ¿Mm? ¿Sí? Quien me escucha a mí, ¿no? Ha escuchado al Padre. Sí, hemos dicho también una iglesia jerárquica. ¿Por qué jerárquica? Miren, concentrémonos. Primero, Cristo va haciendo cantidad de discípulos. Luego selecciona 12 apóstoles, como lo vemos en Marcos capítulo 3, versículos 3 y 14 y siguientes. De estos 12, escoge 3 testigos especiales para hechos y momentos especiales en el misterio de Cristo. Por ejemplo, el de la transfiguración, ¿no? Ahí está, pues, está Pedro, Santiago y Juan. Luego, estos 3 en la resurrección de la hija de Jairo, como lo narra Marcos ahí en el capítulo 5, versículos 37. Y otro momento, ya en la hora de Jesús, eh, ya en su hora especial, ¿no? En la hora, cuando dijo a María, mujer, todavía no ha llegado mi hora, y en esta hora, en la agonía oracional en el huerto de Getsemaní, como lo narra Mateo ahí en el capítulo 26, versículos 36, 38 y siguientes. Y finalmente, mire cómo va a establecer a un pastor de pastores, Pedro, para que guíe a toda su iglesia. Texto que lo encontramos en
Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Sí, es una iglesia jerárquica. ¿Y cómo podemos identificar esta iglesia de 20 siglos después? Esta iglesia que debe tener pues 20 siglos, ¿no? Si ahora hay pues miles de congregaciones que se hacen llamar cristianas, ¿cómo la identificamos? Muy simple, ¿no? Simple, ¿no? No podemos hacer tantas elucubraciones. Solo aquella que tenga la sucesión apostólica con los bienes sacramentales dejados por Cristo, ¿no? Y dejados en ella. Es a ella, hermanos, y solo a ella a la que debemos escuchar. Porque Cristo, miren lo que nos dijo ahí en Juan capítulo 17, versículo 20. No ruego solo por esto, sino también por aquellos, o sea, nosotros, que por medio de su palabra creerán en mí. Nosotros estamos creyendo en Cristo porque ha habido una transmisión, una tradición que primero fue recibida oralmente y que eh, también se escribió por medio de su palabra, tanto escrita y oral, ¿no? Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Habla de unidad. ¿Y cuál es la iglesia que se ha mantenido por 20 siglos, a lo largo de 20 siglos, unida en una sola? La iglesia católica, ¿no? Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sí, unidad. Solamente en la unidad de la iglesia podemos encontrar aquella iglesia que Cristo fundó con esta característica que es una iglesia jerárquica, con esta iglesia que transmite los misterios de los sacramentos. Solamente en esta iglesia que ha perdurado por siglos de siglos, pese a las sacudidas que incluso ha tenido desde adentro. Recordemos ahí en el libro de Números, cómo es que en capítulo 16, ¿no? En todo el capítulo 16, vemos que se rebelaron dentro del pueblo de Israel, Coré, Datán, Abirán y On, ¿no? Se levantaron contra Moisés, ¿no? Con más, con más de 250 varones de ahí de Israel, y dijeron, ¿no? Que basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está el Señor. Pero vean que esta rebelión acabó mal porque Dios abrió la tierra y la tierra se los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré. Entonces, todos aquellos que se han separado de la iglesia y han querido formar sus propias congregaciones, miren cómo se han dividido y cómo fueron desapareciendo desde el siglo segundo, tercero, cuarto, todas esas herejías, todas esas rebeliones en contra de la iglesia fracasaron. Los hermanos ortodoxos, por ejemplo, allá se han quedado y no han pasado de sus propias regiones, de sus propios países. El protestantismo, lamentablemente, miren cómo ha fracasado y no se ha logrado formar una sola iglesia. Son sectas de sectas. Oremos, hermanos. Padre Celestial, abre nuestros oídos espirituales para escuchar a tu Hijo Jesús y danos la gracia de seguirle en su iglesia. Y jamás permitas que los escándalos dentro de ella los utilicemos como justificación para rechazarla, sino antes bien, aumentanos el amor a ella para ser modelos de santidad. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo y en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Amén.